Sanlúcar de la leyenda, Sanlúcar la del misterio. Su nombre sube por el tiempo más o menos el año 1800 a.C., a la sombra quizás, o tal vez en las estribaciones del fabuloso universo tartésico. De su pasado remoto, tan incierto como fascinante, asoma por suerte un pilar cierto, el templo del lucero llamado por Estrabón Luciferi Fanum. Debió ser uno, quizás el último de los varios levantados por los fenicios a lo largo de su ruta mediterránea rumbo a Occidente. Eran templos consagrados a la diosa Astarte, símbolo de la fecundidad, y muy probable sería que su emplazamiento no cayese lejos de los manantiales de las Piletas, esas milagreras aguas ferruginosas administradas por los antiguos a las niñas que iban para mujer. Muchos siglos más tarde, los musulmanes rebautizan el lugar con tres nombres reveladores: mezquita, templo y divinidad o grandeza de Dios. Es decir, otra vez la idea de lo sagrado, de lo esotérico inexpresable, de lo religioso intraductible, de lo mágico inabarcable. Lo de Barrameda incógnita nos resulta todavía. Según profesores de la Universidad del Cairo, de paso por Sevilla hace años, tal vocablo bien pudiera derivarse de la expresión árabe Baraj el Medaj, traducible por tierra a la vista. Incluso la primera denominación cristiana insiste en el carácter sagrado de esta tierra, que igual pudiera traducirse por San Lucas el Evangelista que por lugar santo. Ocurre esto en 1264, cuando las huestes castellanas de Alfonso X el Sabio alcanzan definitivamente las orillas atlánticas y plantan sus banderas en el estuario del Guadalquivir. A partir de ese momento sobreviene el hecho fundamental, clave y llave de la moderna historia sanluqueña, cuando Sancho IV concede a Guzmán el Bueno el señorío de Sanlúcar el año 1297, otorgamiento confirmado en Toro por Juan II en 1445. Es entonces cuando comienza el periodo histórico más rutilante y granado del acontecer sanluqueño. Los primeros señores atendieron en primer término a la consolidación de la villa y plaza capital del señorío, dotándola de las defensas precisas contra las incursiones piratas de las armadas berberiscas, salteadoras sistemáticas de las costas sureñas peninsulares. Así vino el amurallamiento del recinto con aquel rectángulo casi perfecto periférico del barrio alto, con 4 puertas: la de la Mar, la de Sevilla, la de Jerez y la de Rota, y varios postigos. Por aquellas fechas llegó la remodelación parcial del Alcázar Viejo alrededor de la antigua Torre del Homenaje, de donde resultó lo que conocemos hoy como Castillo de Santiago. Y por supuesto se imponía la protección de la entrada del Guadalquivir, de donde se levantó a poniente otro fuerte sobre el espigón natural, que por aquel tiempo avanzaba en la mar hasta el borde mismo de la barra, y así nació el Castillo del Espíritu Santo, fortaleza bien armada y servida sobre la bocana del río, desaparecido sin rastro en nuestros días, porque el avance de la mar en aquella zona determinó con los años la ruina del espigón. Existía entre ambos castillos cierto sistema de señales luminosas para aviso y prevención de avatares y peligros, otro de mensajeros a caballo y a pie, y hasta hay ciertos indicios de que entre ambos hubo un pasadizo subterráneo. A lo largo de la ribera, otros puntos de defensa reforzaban la seguridad de la villa, tales como el baluarte del Miradero, donde hoy comienza la calzada, el de Barrameda junto al puerto de ese nombre, el de San Felipe, el bastión de Santo Domingo, todos desaparecidos hoy,
arruinados con los años por el imparable avance urbano hacia la mar en retirada. Y otro fuerte hubo en la otra banda, el de San Jacinto, para recibir al enemigo entre dos fuegos y para protección de las playas de Poniente. La influencia de la Casa Ducal de Medina Sidonia en el desarrollo y esplendor del Sanlúcar medieval es tan determinante que supone nada menos que la transfiguración casi prodigiosa de la villa a lo ancho de los siglos XV, XVI y parte del XVII. Después de las obras de amurallamiento y militarización de la plaza, los duques se aplican sin excepción a la fábrica de templos y conventos, y así surge en 1360 la parroquia de la O, con su impresionante puerta mudéjar y su airoso campanario levantado al parecer sobre la torre occidental del Alcázar Viejo. Y en plena eclosión religiosa aparece en la iglesia de la Trinidad, primera del Barrio Bajo en 1441, San Francisco, Regina, Santo Domingo, Capuchinos, Madre de Dios, la Caridad, San Nicolás, San Jorge, Nuestra Señora de Belén, luego de la Merced, la Victoria, joyas monumentales que encierran tesoros pictóricos y plásticos de primera magnitud, como por ejemplo el famoso retrato de la condesa Leonor Manrique de Sotomayor en el convento de Madre de Dios, donde tomó los hábitos una hija de Hernán Cortés, y el códice original del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, más una carta autógrafa de Santa Teresa de Jesús, que se guardan en la valiosísima biblioteca del convento de las Descalzas. Quedan además las enigmáticas covachas de la Cuesta de Belén en la fachada de los jardines ducales, con sus animales mitológicos esculpidos en la piedra viva, monstruos pétreos a modo de guardianes y vigías que miran hacia la mar, esa mar que rompía por entonces al pie de la calle de los bretones. Nunca se establecieron los orígenes y finalidad de tamaña fantasía gótica, y cabría pensar en motivaciones esotéricas, en el lenguaje oculto de los símbolos, más que en alguna exhibición caprichosa y fantasiosa. Pero la circunstancia cenital de aquel Sanlúcar esplendoroso fue indudablemente el descubrimiento. Convertido el Guadalquivir en arteria esencial del tráfico con las Américas, las órdenes religiosas establecen en Sanlúcar conventos y seminarios para formación de pastores y predicadores en las tierras recién descubiertas. Y embullados por las perspectivas de aventura y riquezas en el Nuevo Mundo, capitanes de pro, gentes de armas y soldados de fortuna, visionarios, soñadores, idealistas y simples trotamundos, avalanchas humanas de las más variadas layas y condición, trastocan en emporio mercantil la soñolienta villa y convierten el estuario guadalquivireño en la más caleidoscópica y efervescente lanzadera de navíos que enfilaban sus proas rumbo a la puesta de sol. Gente en su mayoría anónima, que partían de la nada hacia las cumbres del poder, la riqueza y la gloria, hallaron aquí descanso y altar y techo, igual a la ida que a la vuelta de aquellas tierras legendarias. Colón, Núñez de Balboa, Pedrarías, Pizarro, Almagro, Cabeza de Vaca, Estopiñán, Elcano, Magallanes
Y por resumir, los 1001 de la fama. Las naves que por lo común regresaban con novedades, leyendas y tesoros reales de oro y plata, además de maderas preciosas que de lastres le servían y dejaban luego abandonadas en las arenas de la playa. Sanlúcar conoce entonces aquella etapa de prosperidad acelerada que abarcará todo el siglo XVI, porque tras las flotas de Indias y el dinero generoso vienen los mercaderes. De suerte que la villa deriva en el más variopinto y abigarrado mercado, donde todo se compra y se vende de todo, paraíso de mercanchifles y traficantes de todas las tallas y procedencias, llegados incluso de tierras bretonas y flamencas, y en número tan significativo que hasta espacio propio tienen. La calle de los Bretones, la primera del llamado Barrio Bajo, que arranca desde la misma Puerta de la Mar. Es allí, en sus aledaños, donde se organizan las celebradas vendejas, antecedentes de los modernos supermercados al aire libre, donde se ofrece desde el pan hasta el vino, comestibles, tejidos, aceites, filigranas artesanales y toda suerte de géneros, incluidas las exóticas mercaderías de ultramar, resumidas en aquel vocablo de nuevo cuño, ultramarinos. Por otro lado, la superpoblación determina el auge creciente. Posadas, hostales, albergues y mesones proliferan en el Barrio Bajo ya en explosivo proceso de expansión a partir del entonces llamado Arrabal de la Ribera. Antes, el afamado Mesón del Duque, más o menos allí donde el Palmar de San Sebastián, cercano a la Puerta de Jerez. En aquel lugar, ventas de parada y fonda para los viajeros que llegan cumplido el toque de oración y encuentran cerradas las puertas de la villa. A todo esto vienen imparablemente acrecentados el brillo, pujanza y prestigio de la Casa Ducal. Con sustanciosos derechos sobre el tráfico mercantil con las Américas, aranceles aduaneros propios, control de la producción maderera y carbonera del coto, explotación de las almadrabas y otros ingresos de índole diversa, los duques, capitanes generales de la mar Oceana, manejaban en términos comparativos recursos superiores a los de la corona. Son, por así decirlo, más ricos que el propio rey. Si a su riqueza se añade la munificencia, resulta que las celebraciones y festejaciones ducales superaban, según Vélez de Guevara en boato y magnificencia, nada menos que a las del Gran Dux de Venecia, por entonces las más nombradas de Europa. Célebres fueron en Sanlúcar las fiestas de toros y cañas en la plaza de arriba, los autos sacramentales en el porche de la parroquia de la O, y las representaciones escénicas en el famoso Corral de la Comedia, y punto y aparte, la procesión del Corpus Christi, archifamosa por su solemnidad, suntuosidad y colorido, en todo el ámbito cristiano. Entre los tesoros de la O figura la custodia, valiosísimo patrimonio sanluqueño, legado de aquellos tiempos. Ejercieron además los duques el más decidido mecenazgo de las artes plásticas y literarias, de donde la capital del señorío fue corte acogedora de artistas y gentes de letras, alegre, abierta y esplendorosa, el polo opuesto, según escritores de la época, de la parduzca adustez de la corte castellana.
Conectaron bien los duques con la psicología popular heredera de lo tartésico. Gente callejeante, dicharachera y cantaora, amante de lo estético y proclive a la fiesta, al bien laborar y al bien vivir, fascinadas ahora por las maravillas que llegaban por la mar, encendidas por el trepidante discurrir dentro y fuera de las murallas. Fue probablemente en aquella época cuando Sanlúcar reencontró su vieja herencia festejadora, recuperó su innata intuición para el montaje de fastos y celebraciones y su capacidad de improvisación en las situaciones más inesperadas. Es estuario del Guadalquivir, siempre bien cuidado y servido. Gozó de buenos servicios regulares de conexiones entre ambas orillas. Hubo en principio barcas de renta de los duques para cruzar el río, y mucha importancia tuvo este recurso por cuanto comunicaba la capital del señorío con el condado de Niebla. En épocas posteriores cobró valor y vigencia por la constitución de la provincia de Sanlúcar, dividida prácticamente en dos mitades por el río. Y aún después de extinguida esta provincia, la comunicación prosiguió en suerte a servicios de barcas de propiedad privada. En 1817 se constituye en Sevilla la Compañía Conservadora del Guadalquivir para el transporte regular de pasajeros y mercancías desde Sevilla a Cádiz con escala en Sanlúcar con 3 vapores, el primitivo Real Fernando, el Rápido y el Victoria. Y es el marqués de Olaso quien en 1922 establece la línea Sevilla-Sanlúcar-Mar con el famoso vapor San Telmo, casi una leyenda en nuestros días y atracción durante años de curiosos y veraneantes sevillanos, cuyo punto de atraque era el hoy medio derruido muelle de Olaso en la playa de Bajo de Guía. Era aquella una aventura semejante a los de aquellos vapores propulsionados por rueda lateral al modo de los barcos pioneros del Mississippi. Su encanto tenía por múltiples razones aquella popularísima singladura por el río Betis, desde la Torre del Oro hasta el enclave Bajo Guiero. En nuestros días, otro Real Fernando de corte moderno realiza cada jornada recorridos turísticos fijos por el río, con visitas a las zonas marismeñas y salineras de la margen izquierda y desembarco en el Coto, zona de chozas y animales salvajes de gran interés para ecologistas, naturalistas o simplemente interesados y curiosos. Los puertos sanluqueños alcanzaron notoriedad y fama universal. A lo largo del siglo XVI se vuelca en elogios a Sanlúcar con ocasión de la visita del duque de Bretaña y luego de subrayar su magnífico emplazamiento, afirma que además viene situado sobre tan señalado puerto, uno de los más famosos del mundo. El más antiguo puerto sanluqueño fue el de Barrameda, donde la actual Bonanza, pero existió otro llamado propiamente de Sanlúcar, al que arribaron los reyes católicos en 1477 y de cuyo emplazamiento exacto no tenemos referencias ciertas. Estaban también los puertos de Zanfanejos entre Bonanza y La Algaida y otro muy particular llamado de Alventus, donde los cosecheros jerezanos embarcaban sus vinos, salvando así las prohibiciones vigentes que impedían la entrada de vinos foráneos en el término de Sanlúcar. Con la incorporación del señorío a la corona, el traslado de la Capitanía General de la Mar Océana y Costas de Andalucía al puerto de Santa María y la falaz descalificación de la barra guadalquivireña por peligrosa para la navegación de naos de alto calado, el estuario del río conoce la inactividad, la atonía y la decadencia. La única actividad que sobrevive es la de la pesca, ejercida con naves de escaso calado, las llamadas tartanas, embarcaciones de una sola vela que que desde la playa de la Aduana se desplazan poco a poco hasta el llamado puerto de la Balsa,
refugio natural entre el espigón del Espíritu Santo y el dique del Mazacote. Arriesgada era la pesca. A los peligros marineros propios de embarcaciones pequeñas se unía la permanente amenaza de salteadores corsarios frecuentes en nuestras costas en aquellos tiempos. Sin embargo, la actividad se mantuvo a lo largo de los años y el abigarrado mundo pescador buscó mañas y fuerzas para encontrar la jerarquía social que se le negó casi siempre. Ya había abandonado el antiguo puerto de la Balsa y encontrado mejor sitio y acomodo el lugar más interior ribera arriba. Era la dársena situada frente a las llamadas chozas de Ubreva, pequeño núcleo marginal de viviendas primitivas que andando el tiempo sería la actual barriada de Bajo de Guía. Ocurría esto en los arranques del siglo XIX y la pesca se ejercía entonces por el sistema de parejas, es decir, el arte o red arrastrado entre dos bous a vela en perfecta sintonía. Y fue aquella circunstancia factor decisivo para el nacimiento y desarrollo de la portentosa gastronomía marinera de Sanlúcar, porque ocurría que cuando en la mar llegaban los días tediosos de calma chicha, días de velas caídas sin posibilidad de navegación, aquellas tripulaciones sin radio ni papeles, ni tampoco distracción alguna para matar las horas, no encontraron otra salida que aplicarse a ingenios y ensayos de cocina. Y a tanto llegó su pericia e inventiva que idearon fórmulas culinarias tan suculentas y sabrosas que muchas de ellas permanecen hoy en los más encopetados y exigentes menús de restauración que en nuestra tierra viven apetecidos y buscados por los más puntillosos incondicionales del bien yantar. En base al pescado y al marisco, y con tal economía de medios, porque los presupuestos no daban para mucho, limitados al vino y la sal, el vinagre y el aceite, más productos estacionales del navazo y la huerta, como tomates, pimientos, ajos, cebollas y patatas, aquellos memorables cocineros de a bordo inventaron fórmulas magistrales para guisos y con tal sapiencia que el cazón, el rape, la pintarroja y el zafío, pongamos por caso, cocinados de manera distinta, pasaron a convertirse en delicias gastronómicas de primera magnitud. Y la sopa de marisco, y el arroz con gambitas de la bahía, las gambas arroceras, y los fritos variados, chocos, acedías, gallos, pijotas y puntillitas, y el difícil cocimiento de bogavantes, galeras y langostinos, estos últimos de los llamados chicuatos, esto es, sin caparazón por recién mudado y no aptos para el mercado. Platos de lujo, pura orfebrería cocinada a fuego lento en anafes de carbón y cazuelas de barro, y ahí está el quid de la cuestión. Bocados de reyes, quintaesenciados después por las madres de familia en su modesto y diario cocinar casero, y paladeados hoy en las terrazas bajoguieras frente a las incopiables puestas de sol y junto a la caña de manzanilla, la fuentecita de almejas de corral y el platito de aceitunas aliñás. De siempre fue la agricultura soporte esencial de la economía sanluqueña. En tiempos antiguos, en base a las tierras calmas y labrantías, ranchos y cortijos, seguidas de la viña, olivares, arboledas, frutales, navazos y huertas, absorbidos los dos últimos en los barrios altos y bajo por la moderna expansión urbana, nos quedan en cambio extensos naranjales que cobran actualidad para recordarnos la campaña pionera que emprendiera a mediados del siglo XIX el duque de Montpensier, botejado entonces peyorativamente como el naranjero. Modernamente se han implantado en nuestros lares los cultivos denominados de invernadero, con riego al goteo y espléndidos logros en productos hortelanos y floricultores
modalidad muy extendida ya en determinados sectores campesinos como la Algaida y carretera de Chipiona. Siempre gozaron las hortalizas y legumbres sanluqueñas de cabal fama y amplios mercados fuera de nuestros lares, con el privilegio además de que son auténticas primicias en suerte a sus cosechas tempranas. Capítulo aparte, la viña, tan antigua quizás como Sanlúcar. Ubalistán, palomino y moscatel, complementadas hoy con las de mesa, cuyo sistema de cultivo importado de Italia comienza ahora su andadura. Viñas de copla y romance, hincadas en la albariza, albarizones, barros, arenas y bujeos, servidas por especialistas insignes en el injerto y en la poda, y músculos de acero para la cava, la vina y la revina. En otros tiempos, cuando las uvas vendimiadas transitaban nuestras calles en recuas y carretas, los racimos endulzaban el aire de Sanlúcar y en cualquier tiempo el pueblo olía a bodega, a mosto recién nacido, a manzanilla cuatreña y a olorosos amontillados inmemoriales, doctorados por los años en bodegas y bodegones antañosos, viejas catedrales y universidades del vino. Hoy la manzanilla ha recuperado con creces el terreno perdido en épocas desidiosas e irrumpe con pujanza y lozanía en los primeros mercados dentro y fuera de nuestras fronteras. Es vino singular, de crianza exclusivamente sanluqueña, por milagro del sol, la sal y el mar de esta tierra nuestra, ofrenda para bebedores despaciosos, buen compañero de la charla sosegada y excelente moderador en discusiones espinosas y en negocios empinados. Estimula sentimientos y enciende la amistad fácil, las guitarras de la armonía, la copla arrancada. Hasta su feria tiene asomada la mar, niña de luz, música y color recostada en la orilla, especial por lo espontánea. Puertas abiertas para quien a bien venga, famosa y visitada, joven y exultante, para vivirla a fondo por chicos y mayores, porque tiene trochas, veredas y rincones para todos, sí, porque de todos es esta novia primaveral de Sanlúcar. Los gitanos aparecen en Sanlúcar sobre el año 1450 y curiosamente encuentran de inmediato el amparo y protección de los duques. Probablemente eran grecianos, esto es, adaptables, sedentarios, proclives a la integración y capaces de ejercicio o profesión en lugar fijo. Eran expertos en el cuidado y atención del ganado, de donde resultaron especialmente útiles para el manejo y vigilancia de la entonces impresionante caballería ducal. Tuvieron en principio carta de asentamiento fuera de las murallas, desde la puerta de Jerez hasta el Pozo Amarguillo, Muro Bajo y Fuente Vieja, hasta que en 1547 el Cabildo otorgó carta de vecindad a dos familias, los Maldonado y los Valencia, con la prohibición expresa de acoger en sus domicilios a personas de su raza ajenas a la parentela de sangre, y así de fino hilaban los cabildos en asuntos de este jaez. Muchos y señalados servicios prestaron los gitanos en tiempos de guerra o paz a los intereses ducales, por cuanto fueron diligentes celadores del variopinto ganado asnar, mular y caballar, propiedad del ducado. La pragmática de Carlos III en 1780 integró definitivamente a la raza gitana en la comunidad ciudadana, con modélica trayectoria desde entonces de impecable buena vecindad y convivencia. La modernidad veraniega de Sanlúcar empieza cuando en 1851 los duques de Montpensier edifican su espléndido palacio, hoy ayuntamiento,
en lo más alto de la Cuesta de Belén, esquina con la calle Caballeros y aledaño al convento de la Merced. Enamorados del clima estival de nuestra tierra y convencida la infanta María Luisa de las excelencias de la hidroterapia en su modalidad de baños de mar, su llegada transfigura la fisionomía urbana de Sanlúcar, por cuanto de entrada el Cabildo dispone la construcción de la escalerilla para salvar la barranca, abriendo un camino desde el Pradillo hasta la playa para el paso de carruajes y caballerías que se llamó y se llama Calzada de la Infanta. Se levanta el palacio en la zona noble de la ciudad, rodeado de caserones y palacetes suntuarios, referencias ciertas de pasados esplendores sanluqueños, con muros de mampostería, fierros volados, balcones con tejaroz y forjados filigraneros, portaje de cedro o caoba, tejados a 2 o 4 aguas, azoteas visitables, amplio zaguán y patios columnados con galerías perimetrales y artísticas ornamentaciones escultóricas y vegetales. En ocasiones, el escudo familiar en piedra sobre el frontispicio. Contrastaban ostensiblemente con las viviendas del común, de una sola planta, tejado a una sola agua, zaguán y patio, losas de tarifa y a veces corral al fondo, cuadra y gallinero. Viviendas sencillas y modestas, siempre pulcras y bien encaladas, por manos diligentes, ornadas con macetas de geranios y aspidistras, helechos y gitanillas. Sobre aquel Sanlúcar replegado y mortecino, encerrado en sí mismo, cayó como agua de mayo el impulso de los Montpensier, porque corrió que el duque, cuyas aspiraciones al trono de España no desconocía a nadie, concitó el interés y atención de políticos y militares, aristócratas de pro y alta burguesía, que desde toda Andalucía vinieron a integrarse en el veraneo sanluqueño y decidieron la construcción de lujosos chalés a lo largo de la línea de playa, surgiendo a la vez hoteles y restaurantes de alto nivel, casas de juegos y lugares de divertimento nochero, de manera que poco a poco Sanlúcar derivó en corte con luz propia. Una corte parangonable a la que en San Sebastián establecía la propia reina Isabel II. Además vino en popularizarse de modo que el pueblo llano la hizo suya y sobre todo Sevilla volcó sus afanes veraneantes en la recién descubierta playa sanluqueña y entonces se agilizaron las comunicaciones nada menos que con 2 ferrocarriles, hecho insólito en la España de entonces, la línea Jerez-Sanlúcar y la de Sanlúcar el puerto de Santa María. Fue el duque de Montpensier, decidido benefactor de nuestra tierra, altavoz e impulsor del veraneo en nuestras playas. Agricultor de primer rango, supo adivinar las posibilidades de nuestros suelos y nuestro clima, aplicándolas a diferentes cultivos en grandes extensiones de terreno que compró en el llamado Camino de Munive, fincas conocidas hoy como El Administrador, Ledesma, Torrebreva y La Tambora. En esta última murió repentinamente en pleno campo en 1890. Las inquietudes botánicas del duque vienen confirmadas por los espléndidos jardines, plantas y árboles exóticos que todavía perduran en el histórico palacio. Desde Gerión, gigante y rey de Ericia, mayoral de toros fabulosos, nos llega la leyenda. Pero ¿dónde Ericia? ¿En qué dehesas aquellos toros legendarios? Nadie lo sabe. En las marismas fronteras del lago Ligustino, tierra de pan y vino, de lentiscos, armajos y sabinas, pudiera ser. El caso es que desde el mito ruedan por el tiempo mugidos de toros enlunados y pasodobles toreros que hasta nosotros llegan como una herencia mágica. Porque cuantos sanluqueños lidiaron toritos de agua y fresa bajo la luna fría o a pleno sol, vestidos de oro y plata, y cuantos ganaderos sembraron de corridas fastuosas los ruedos de América y España. Criaderos de cartel fueron muchos años después y en fechas ciertas los Medina Sidonia
y más tarde don Carlos de Otaolarruchi y su hermano Manuel y algún que otro con menos nombre y fama. Y de toreros la lista se hace larga. De Manuel Hermosilla a otro Manuel, Franco Cardeño, y Pepe Limeño, y Julio el Marismeño, más Carmelo y Parada, Chaleque y Pepín Vega, el Mangui y Montiel, y Álvaro Márquez y un Paco Ojeda inverosímil que algo aportó a la historia del toreo. Sanlúcar de los toreros, o mejor Sanlúcar de los artistas, porque arte y enjundia derrochó su gente siempre en el cante, baile y la guitarra. Antonio y Esteban de Sanlúcar, Manolo el de la sonanta universal, Isidro y Puglia, el trompo, los bochoque, tío José el granaíno y Frascola, y los Mezcle y Gordillo, y el Quija, y Encarnación Sayago, Manolo y Rafael Anciá, el Nono, el Sallu, el Chipi y las Carlotas. Ahora mismo nuevas estrellas suben al firmamento. Juanito Vidal, de 13 años, y Laura Vital, ya realidad espléndida a punto de granazón. Y Manuel Lin reparte sapiencia guitarrera entre la gente nueva que ya apunta muy alto. Sanlúcar de los artistas porque arte puro es su Semana Santa. Imágenes antiguas como la Veracruz de mediados del siglo XV y el Nazareno finales del XVI, titulares de cofradías corporativas y gremiales en principio, abiertas luego a todos los devocionales. Hoy hermandades y cofradías de gloria y penitencia serán como 16, con centenares de hermanos en sus filas. Cofrades ilusionados y costaleros generosos, desfiles esplendorosos, recogidos y solemnes por unas calles donde cada paso tiene su duende, su rinconcillo especial con nombre propio, lirismo, estética bien repartidos, el arquillo de Rota y la cava del Castillo, y el carril de San Diego, y la estrechez penumbrosa de calles antiguas que encanto tienen y parecen encantadas. Y hasta el Rocío tiene aquí duende y pellizco propios, devoción vieja y pujante traída por los carboneros del Coto, justo cuando Goyo Medina encontró a la pastora escondida en el tronco de un acebuche. Y ahí está su romería, millonaria ya en gentes y devociones, con el aperitivo marinero de cruzar el río, antesala del peregrinaje por las arenas, entre los pinos doñaneros, el aire de guitarras vegetales y sevillanas que parecen encíclicas cantadas. Por otras trochas, pintores dio esta tierra, como Pacheco, maestro y suegro de Velázquez, aquel genio de los pinceles que sanluqueña tuvo por mujer. Y Hugo de Homerique, genio de los números, y el dramaturgo Luis de Guilaz, y Manuel Barbadillo, poeta de su pueblo y su gente, y colonizadores como Sarmiento, y 100 sanluqueños soldados, oradores, obispos, políticos, escritores, catedráticos y marinos, que historia hicieron y en la historia quedaron. Quizás la vivacidad y el ingenio de Sanlúcar sea cuestión de clima, de olor, color y paisaje. Hasta puede que su ensoñación y su sentido de la música y del ritmo le venga por los metales de sus campanas, campanas hondas o cantarinas, risueñas, melancólicas, profundas, como a pozo o alegres como alondras. Campanas de campanarios encajados en un paisaje frutal, urbanamente quebrado, cintura griega y corazón latino entre los barrios alto y bajo. Alrededor, la caricia del cinturón espejeante y nupcial, salinas y marismas, cerros y cañadas, pinos, trigales, viñedos y girasoles. A sus pies, enfrente el mar, siempre la mar, eterna promesa abierta al sueño y a la esperanza.
Las balizas nocheras, rejones de menta y sangre clavados en el lomo del río Grande, y los grandes barcos que van y vienen por la broa como mensajes inexpresables de aventura y misterio. Y los encajes de las olas sobre la arena pespunteados por los vientos foreños también son río, Guadalquivir mayor de edad, inmediato al renacer atlántico, ese Guadalquivir al que Sanlúcar rinde homenaje de exaltación y pleitesía todos los agostos en fiesta grande con soberana y corte. Palabras galanas y muchachas vestales, muchachas ribereñas, que pondrán a los pies de su reina los santos y milagros que el río nos deja en sus orillas. O mejor, cuando los andaluces sueñan y hacen a lo largo de las riberas, desde Cazorla a Sanlúcar, desde los montes al trigo, desde el olivar al regadío, desde el manantial a la artesanía.